Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico y bueno, pues estamos aquí con el propósito de compartir la experiencia, la fortaleza, la fe y la esperanza. Y queremos pues ah, hoy hablar acerca de emociones violentas. Son locura, locuras son emociones violentas. Y también pues nosotros vamos a trabajar primeramente con la reflexión del día de hoy. Hoy está Sandra con nosotros, quien está coordinando, y pues ella nos hará la lectura y posteriormente haré el comentario. Así es que adelante, Sandra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Hoy es 19 de noviembre y la chequera del Banco de la Fe dice así: Mas desde este día os bendeciré. Ageo 2:19. Las cosas futuras están ocultas de nosotros. Sin embargo, aquí tenemos un espejo en el que podemos ver los años venideros. El Señor dice: Mas desde este día os bendeciré. Vale la pena tomar nota del día al que se hace referencia en esta promesa. Las cosechas habían sido muy escasas, se habían secado y habían sufrido de añublo, todo por causa del pecado del pueblo. Ahora el Señor vio que que estos castigados comenzaban a obedecer su palabra y a construir su templo, y por tanto, él dice: desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, considerad, más desde este día os bendeciré. Si hemos vivido en cualquier pecado y el Espíritu nos conduce a alejarnos de él, podemos contar con la bendición del Señor, su sonrisa, su espíritu, su gracia, la más plena revelación de su verdad. Todo nos indica una bendición incrementada. Podremos encontrar una mayor oposición por parte del hombre por causa de nuestra fidelidad, pero nos elevamos a, a tratos más íntimos con el Señor nuestro Dios y a una visión más clara de nuestra aceptación en Él. Señor, estoy resuelto a ser más sincero contigo y más exacto en el seguimiento de tu doctrina y de tu precepto. Y te ruego, por tanto, por Cristo Jesús, que aumentes la bendición de mi vida cotidiana a partir de este momento y para siempre. Amén. Gracias, Sandra. ¿Me puedes leer el texto bíblico? Ageo. Dice: Mas desde este día os bendeciré. Ageo 2:19. Muy bien. ¿Cuál es el día que nos dice Ageo o desde qué instante o en qué momento nos ha de bendecir? Bueno, sin duda que nos habla acerca desde el momento en que tenemos un pacto con Dios. Es importante entender esto porque el pacto que Dios tiene para nuestras vidas, pues es un pacto de eternidad. No es un pacto en el cual nosotros podamos romper simplemente, sino que de él depende la existencia de hoy y del futuro nuestro. La forma en que vivimos el día de hoy afectará nuestro futuro. Es cierto
que Dios tiene toda la intención de apoyarnos para que nosotros podamos desarrollar el espíritu, el carácter de Él en nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre. Sin embargo, ¿cuántos realmente estarán dispuestos a hacer un pacto de eternidad con el que vive por la eternidad, el único que posee eternidad? ¿Quién podrá hacerlo? Bueno, todos aquellos valientes que se atreven a enfrentarse a la sociedad que nos rodea para empezar a caminar en sentido contrario. Porque caminar en sentido contrario es ir en contra de una mayoría. De una mayoría que sigue un estilo de vida que no deseamos, no queremos y necesitamos abandonar para lograr tener nosotros una vida de calidad en este mundo y en el venidero. Y estoy hablando de una vida de calidad espiritual, no en cuestiones de economía, sino en cuestiones de salud mental, de salud emocional. Por eso es importante que nosotros desarrollemos un pacto con Dios y la habilidad de comunicarnos con Él y aprender a confiar en Él, porque muchas de sus palabras van en contra de la lógica humana. Nuestra lógica es limitada. Eso no lo puedo hacer, eso es perfecto, yo no puedo alcanzar esto, es muy difícil, lo que pide Dios es imposible, etcétera. Pero lo que se olvidan es que Dios da todo lo necesario para que se cumpla su palabra, demostrándonos a nosotros mismos que nosotros somos débiles, pero que en Él seremos fuertes y triunfaremos sobre el mal que nos aqueja el día de hoy. ¿Qué esperanza más grandiosa la que nos espera? Bueno, si tenemos esta fe y hacemos este pacto y continuamos queriendo y deseando crecer a su imagen, como dice el sexto paso, pues de seguro seremos más que vencedores. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Adelante. Sí, gracias, Víctor. Compañeros, pues el día de hoy vamos a ver del libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional, el capítulo 14, que dice así: emociones violentas son locura y viceversa, locura son emociones violentas. Si mantenemos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos y mente alerta, podemos aprender mucho en diferentes lugares, algunos de ellos bastante inesperados. En un reciente episodio de la serie de la televisión Viaje a las Estrellas, la actriz principal dice a Mr. Spock: las emociones violentas son locura. Nosotros, los neuróticos anónimos, no podríamos estar más adecuados con esto. Al oír esta frase, nos erguimos y nos sentimos en la orilla de nuestra silla. Nos sentamos en la orilla de nuestra silla. En pocas palabras, ha sido resumido: las emociones violentas son locura. Dice y resume más que muchos volúmenes acerca de la enfermedad emocional y mental. Las emociones violentas son en verdad locura, y lo contrario, locura, son emociones violentas. Reflexione acerca de esto y estamos seguros que estará de acuerdo con nosotros. Recuerde cada emoción violenta que haya experimentado y verá que realmente usted estaba demente, hasta el grado
que alcanzaba la emoción violenta. Por otra parte, recuerde cada acto o momento de mente que usted haya tenido y verá que fue causado por una emoción violenta. También es muy importante notar que no importa qué fue lo que causó la emoción violenta. Esta puede ser de cualquier clase, pero el resultado es locura. Aun cuando pensamos que estamos violentamente enamorados, esto también fue locura. Reflexione sobre esto cuando estuvimos violentamente enamorados. Hicimos muchas cosas locas. Fuimos excesivamente celosos, posesivos, exigentes, suspicaces, incómodos. Solo nos sentimos felices cuando estábamos con la persona que amábamos. Usábamos términos tales como el sufrimiento de estar enamorados, la agridulce sensación de estar enamorados. El verdadero amor nunca es suave. Bien, estas expresiones son mentiras. Son las expresiones de mentes enfermas, de personas atrapadas por las emociones violentas y por lo tanto locura. Ya que hemos estado en ambos lados, la enfermedad emocional y la salud mental, podemos decir que el amor, el verdadero amor, es una cosa que libera, que no exige, que se da, no esa cosa egoísta, exigente que experimentamos cuando estamos enfermos. No es un tormento, una sensación agridulce. Amor es cosa que libera, que se extiende, que se satisface a la persona que ama y a aquellas alrededor de él. Y es muy importante darse cuenta que amor no es una emoción violenta, es algo dulce y placentero. Lo que llamábamos amor como personas emocionalmente enfermas no era otra cosa que el egoísmo concentrado en nosotros mismos. Deseábamos a alguien y la razón por la que éramos celosos y suspicaces era porque estábamos tan preocupados por obtener al que amábamos, únicamente para nosotros mismos. No teníamos ni una idea de dar libertad, de tener una mutua confianza y fe en el que amábamos. Exigíamos, tratando de manipular, tratábamos de llevar las riendas. Esto es, en verdad, demencia de primer grado. Hemos comenzado con la emoción violenta de lo que como persona enferma llamábamos amor, ya que muchas personas no querrán reconocer esta emoción como violenta y por lo tanto que produce locura, ya que muchos habríamos considerado esta como una emoción buena y no de la clase de emociones violentas de que estábamos hablando. Todos estarán de acuerdo que el odio, el resentimiento, la ira, etcétera, son emociones violentas y destructivas, pero nuestro punto es que cualquier emoción violenta es locura, aunque el querer poseer o proteger en exceso son pura locura. Cualquier acto bueno, llevado muy lejos, llega a ser violento y por lo tanto demente. Usted puede hacer demasiado por otras personas, lo puede llenar de cuidados. Así, la frase "las emociones violentas son locuras" tiene un significado verdadero. Cuando una persona está en la agonía de la emoción violenta, no tiene control de sí mismo. Esto es locura. Su inteligencia está completamente dominada por sus emociones. Él
En cierto momento no es responsable por sus actos. Está literalmente fuera de su mente y es dominado por sus emociones, no por su mente o por su inteligencia. Trátelo usted si no lo cree. La próxima vez que se sienta enojado, resentido, deprimido, vea si puede usar su mente o su inteligencia. Usted no puede, no puede. Sus emociones la están dominando y su mente no puede controlarlas. Si está enojado, usted está enojado a pesar de cualquier argumento que pueda darse usted mismo. Por ejemplo, si se enoja con un buen vecino, usted está enojado. Ningún razonamiento le ayudará a disipar su enojo. Esta clase de cosas nos ha sucedido a muchos de nosotros y lo suficiente como para estar convencidos. Nos enojamos con un buen vecino y sabemos que no debemos hacerlo. Decimos para nosotros mismos, ese hombre ha sido muy fino conmigo, me ayuda a construir mi patio. Su esposa cuida a nuestros niños. Yo uso su carro. Él me presta sus herramientas, pero aún así lo odio. Freud tenía razón cuando dice que las emociones son irracionales, que no obedecen a las reglas de la razón o aún al sentido común. Las emociones violentas no obedecen a ninguna ley, solo a la compulsión de su propia expresión, su propia satisfacción. Por lo tanto, el individuo no tiene control sobre sus emociones violentas. Su inteligencia no tiene control sobre sus emociones. Esto es locura. Cuando hablamos de locura, estamos hablando de la enfermedad mental y emocional. Sabemos absolutamente que la palabra locura no tiene sentido fuera de la terminología legal y ya no tiene el significado que tenía anteriormente. La palabra ha sido saca de la terminología profesional y solo tiene significado en uso legal. Significa que una persona no es responsable de sus actos en un momento determinado, ya que él no tiene control de sí mismo y no podía discernir lo malo de lo bueno. Las personas hoy son consideradas como enfermas mentales y emocionales, no dementes, pero ya que el término locura persiste en la terminología diaria, la frase las emociones violentas son locura tiene sentido, es válida. Recuerde también que locura significa no cuerdo y ciertamente nuestra conducta cuando nos domina las emociones violentas no es normal. No es normal quebrar los muebles, maldecir al jefe, pelear con la esposa o el esposo, gritar, estar irritado y malcriado. Esperamos que con esto hayamos aclarado nuestro punto de que las emociones violentas son locura. Ahora deseamos demostrarles lo contrario, que locura son emociones violentas, sin investigar las cosas cuando estuvo fuera de control, cuando estuvo mental y emocionalmente enfermo o demente. Usted encontrará en cada caso que estaba dominado por las emociones violentas, cualquier persona emocional mentalmente enferma, demente, está lleno de odio, de resentimiento, ira, compasión por él mismo y otras emociones violentas. Esto es lo que la enfermedad mental y emocional es, emociones violentas. Quite las emociones violentas y la persona ya no estará enferma. Él estará bien. Locura es emoción violenta y nada más. Gracias.
Gracias. Bien, creo que sabemos lo suficiente sobre emoción violenta son locuras. Sin embargo, hay algo que explica aquí Grover que no me cuadra. ¿Y qué es lo que no me cuadra? Cuando dice Grover que estas emociones son violentas e incontrolables, que la persona no puede tener dominio de ellas. Claro que sí puede tener dominio de ellas. En el momento en que no entiende qué es lo que está pasando, él dice que la concentración del egoísmo es el problema, que la persona que está concentrada en sí mismo. Habíamos establecido que la persona que está concentrada en sí mismo es una persona amorosa que puede compartir normalmente. Él mismo lo establece, donde dice concentración en sí mismo es egoísmo, pero cuando lees, el escrito dice, cuando una persona se concentra demasiado en sí mismo, es egoísmo. Hay una diferencia entre tener un egoísmo controlado, que es un yo amoroso, una expresión del amor, que puede compartir la persona sabiamente con otros. Pero cuando no está controlado ese yo, ese egoísmo amoroso que nos defiende del mal, entonces es cuando el instinto se desborda. Cuando un instinto o el instinto se desborda, entonces la persona le sirve al instinto. No se sirve a sí mismo, sino que le sirve al instinto. Lo cual significa que si le está sirviendo al instinto natural, él es esclavo del instinto, no del egoísmo, sino del instinto. Ahora bien, pero ¿por qué se convirtió esclavo de un instinto? ¿Cómo se formó esa memoria de reacción que llama Grover locura? ¿Cómo se formó esa memoria? Grover, allá en los 61, 70, no lo comprendía. No entendía esta acción. Él estaba viendo todo con el enfoque del egoísmo. Pero se olvidó de algo importante que sumariamente dice el paso y sus propias palabras también. La concentración en uno mismo es una palabra griega que dice ego, ego sikemtron, ego sikemtron. Entonces, ¿qué es ego sikemtron? Es una concentración, no es egoísmo, es una concentración. Usted puede concentrar un líquido en un, en una, en un garrafón, es una concentración de agua. ¿Y es malo que esté concentrado el agua ahí? No, es bueno porque tú lo puedes sacar por dosis de aguas y vives. O bien te alimentas con esa agua. ¿Por qué? Porque es agua concentrada, potable y concentrada para darnos vida. Las aguas concentradas en una, en, las aguas concentradas en una presa que retiene el agua, la retiene para que no se pierda y la va sacando por dosis. Si esa presa se rompiera, ya no habría una concentración de aguas, habría un desastre. Por eso hay una diferencia entre ego, psiquemtrón, y egoísmo.
Para egoísmo se utiliza otra palabra, pero ego significa yo, y eso no significa ser malo ni bueno, sino simplemente yo, el ser. Ahora bien, aquí en lo que nos va explicando Grover, tiene mucha razón en muchos aspectos, pero en el concepto clave que nos va a ayudar a transformar la vida, ahí es donde él tiene un error en la interpretación. ¿Por qué? Porque si es egocentrum, es decir, una, una contención, un concentrado de egoísmo que es necesario para nuestra existencia, para defendernos del medio que nos rodea. Si nosotros no tenemos eso, nosotros estamos a merced de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Pues no tendríamos miedo, no tendríamos dolor, no tendríamos ansiedad. ¿Y qué significaría esto? No funcionaría el temperamento. En otras palabras, seríamos como seres menos que vegetales. Seríamos como árboles muertos o como simplemente cuerpos. Cuando nos señala sobre la razón de Freud, cuando nos señala sobre la razón de Freud, sobre estas emociones incontrolables, Freud nos enseña algo importante y que es algo que es certero. Cuando él habló de una muerte, de una mente muerta, habló de una mente sin deseo. Los deseos hacen que nosotros estemos vivos, que nosotros nos movamos para acá, para allá, voy a hacer de comer, me voy a bañar, voy a ir al campo, voy a ir a pasear, hoy quiero tener una fiesta, etcétera. Hoy voy a comprar un carro, hoy me voy a comprar esto, etcétera. Son deseos. Hoy quiero ir a ver a mi novio, a mi novia, en fin, son deseos. Sin esos deseos no funcionamos. Pero resulta que estos deseos, como fluyen por el instinto y se convierten en emociones, las emociones necesitamos nosotros gestionarlas para determinar si queremos ser egoístas o queremos ser amorosos. Nosotros tomamos la decisión entre el bien y el mal. O haces bien o haces mal. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de los instintos desbocados, que desde el primer paso nos dice claramente, léanlo, allí en el primer paso de Neuróticos Anónimos. Nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes. ¿Por qué? Porque aparece la soberbia. Y la soberbia que nos hace creer que sí podemos dominar nuestras emociones. Y yo creo que sí, se pueden dominar las emociones, pero ¿realmente las dominas? Habrá en campos y situaciones que domines las emociones, pero tus emociones personales. Una cosa es que tomes decisiones correctas sobre muchos eventos, pero sobre los eventos de tu propia existencia, sobre los eventos del temperamento, del dolor, del miedo, de la ansiedad, tomas nota de eso
¿Puedes tú realmente superar a esos temores? ¿De qué manera sobrepasa el instinto a nuestro deseo de dominio o de no hacer un evento o una situación o una cosa? ¿De qué manera nos rebasa? De muchas maneras. Entonces, Grover también escribió que vayamos a la causa, solo que él no descubrió la causa. Aunque el cuarto paso lo dice claramente. El cuarto paso nos va hablando de cómo los instintos desbocados, cuando una persona exige prestigio, poder, dinero, sexo, está bajo la influencia de un instinto desbocado. Pero ¿de dónde nace ese instinto desbocado? El principio nos habla que desde la infancia, y estoy de acuerdo, que desde la infancia se desboquen esas emociones. Estoy de acuerdo. Aún antes de que pensáramos, esos instintos ya estaban funcionando en nosotros. Y nosotros no teníamos el poder ni los valores, ni el conocimiento para poder cambiar los eventos que iban a suceder en la etapa infantil. Estos eventos crearon memorias de reacción incrustadas en el instinto. Fueron órdenes establecidas que ya no tienen nada que ver con el pasado, sino que el pasado configuró un estatus de reacción ante ciertos eventos, cosas que no se puede superar con el cuarto ni el quinto paso. Esas memorias de reacción no las vas a romper de esa manera con el cuarto y el quinto paso, aunque lo hagas 1 millón de veces. Te podrás sentir consolado, consolada, podrás entender de dónde inició el problema, pero no vas a entender la conclusión de ese problema. Esa fue la causa remota, pero ¿cuál es la causa inmediata? Emociones violentas son locuras. ¿Qué son los celos? Los celos es una forma de amar. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos celos, le decimos, pues, a nuestro, a los hijos, a nuestros hijos, les decimos, mira, ven para acá, dame eso que tienes ahí en la mano, por favor. No debes de jugar con cuchillos porque te puedes hacer daño. Y guardamos el cuchillo donde tiene que estar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es nuestro celo. ¿Qué significa celo? Cuidar, vigilar. Eso significa celo. Tener cuidado, estar vigilantes. Pero cuando una persona sufre de exagerado celo que va más allá del amor, esa virtud se convierte en un defecto y se llama celotipia. Ya no es un celo natural, es una celotipia, un acto negativo por temor a perder lo que no tiene. Y digo que no lo que no tiene, ¿por qué? Por cuestiones de que las personas no somos cosas que se tengan.
Las personas decidimos con quién estar o con quién no estar. Pero cuando una persona quiere controlar, dominar y decidir por nosotros las cosas, ese control es un celo enfermizo, porque no busca nuestro bien, quiere que seamos su esclavo. Por eso es importante para nosotros comprender cómo, cómo esta variante de entendimiento puede ayudarnos. ¿Por qué no es el egoísmo? Porque es el instinto desbocado. Llega un deseo, se convierte en una emoción. Pero si tú no decides por eso, decide tu instinto y se convierte en un acto egoísta. El egoísmo no lo hizo. ¿Quién es el responsable? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque no gestionamos adecuadamente la emoción. Porque el egoísmo no es un ser vivo, no es un ser pensante, no razona. Por eso tenemos un espíritu para razonar espiritualmente y dominar ese aspecto. Sentimos celos por los hermanos, las hermanas, y está bien, porque procuramos cuidarles. Pero esto no significa que vamos a ser posesivos o que vamos a querer controlar sus vidas y tomar decisiones por ellos. No, en ninguna manera. Si llegamos a ese tipo de celos, es un celo de posesión, es un celo enfermizo, es una locura, es una emoción violenta. Pero estas emociones violentas no son irracionales. Se manifiestan en nosotros como emociones irracionales porque no las comprendemos. ¿Cómo llegaron a enfermarse? ¿Cómo llegamos a enfermarnos? Por no tener falta de dominio propio. Éramos ingobernables. Así que bajo esa naturaleza de ingobernabilidad, teníamos que aprender a dominar nuestras emociones, no a destruir ningún egoísmo ni deshacernos de ningún egoísmo, sino a aprender a controlar nuestras emociones. Ese es el punto. Si Sigmund Freud decía que eran irracionales esas acciones, lo son, porque están fuera de la razón. Pero esto no significa que no tenga una causa primaria. ¿Cuál fue la causa primaria para crear una memoria de reacción? Pues tu berrinche, tu enojo, tu coraje, tu hipersensibilidad, tu falta de dominio personal. Cuando no se le enseña a un niño a gobernarse, a dominarse, a tener carácter, a aprender a callar cuando tiene que callar y aprender a hablar cuando tiene que hablar, lo estamos haciendo, si no lo gobernamos, si no lo ayudamos en ese aspecto, ese niño va a ser un caos, va a ser un caos, va a ser un desorden. Si no lo enseñamos a razonar y a pensar, si no le enseñamos a tener sano juicio, si no lo instruimos con moral y con ética, desde la infancia, desde la niñez, si no le enseñamos una forma de defensa pacífica, ese niño va a ser un caos.
Es la acción que los padres debieron haber hecho, pero ni ellos eran gobernables. Ellos estaban enfermos, solamente podían transmitir enfermedad. Como un padre que llega todo tonto ahí gritando, etcétera, va a gobernar su vida. Como una madre que se jala los pelos ahí todas neuras por la frustración de la existencia, por la frustración de la vida, por cargas infantiles negativas, etcétera, va a poder gobernar a los niños o va a poder guiar a los niños en la salud mental. Naturalmente, ¿no? La enfermedad está presente en todas partes. El instinto empezó a trabajar antes de que nosotros tuviéramos razón en el sentido concreto de las cosas, que tuviéramos sano juicio o un pequeño juicio. No teníamos capacidad para discernir entre una cosa y otra cosa. Así que nacimos en un mundo que nos instruyó en la ingobernabilidad y en la satisfacción del instinto. Y eso era el éxito de este mundo. Poder, prestigio, dinero, éxito. Y la obsesión dinero. ¿Para qué? Para comprar lo que tú quieras. Hombres, mujeres, cosas, autos, para comprar drogas, alcohol, o usarlo adecuadamente para hacer una vida funcional con la familia. Pero al parecer esos tiempos dejaron de ser. Desde hace mucho, yo creo que desde el principio del hombre, ¿no? De la caída de Adán y Eva. Emociones violentas son locuras, ok, estoy de acuerdo. Pero una emoción no controlada es violenta. Pero cuando controlamos una emoción, no es violenta. Entonces, ¿dónde está la causa? ¿Qué es lo que podemos hacer, independientemente de cuál haya sido la causa que nos inició a tener un carácter tan horrible, reacciones tan horribles? De veras que es muy triste el hecho de que me digan que tienen años en un programa de recuperación y no puedan dominar sus emociones. Y me resulta triste, no porque ellos no puedan hacerlo, no. Me resulta triste porque el conocimiento que están adquiriendo no es el correcto. Robert Grover, él, el, el iniciador de Neuróticos Anónimos, propuso la ortopsicología que funciona. O sea, la correcta psicología que funciona, vas por buen camino. Y esa es la acción. Ortopsicología que funcione. Una correcta forma de pensar. Pero ¿cómo adquirir una correcta forma de pensar? Primeramente tenemos que entender no lo que pasó en el pasado, sino cómo funciono yo como persona, como ser humano. ¿Por qué mis reacciones son así? ¿Por qué reaccionamos violentamente ante un evento que no nos agrada? Simplemente nos vemos como animales, nos vemos ante un aparente peligro o aparente humillación, inmediatamente queremos sacar los puños, otros a demandar, otros a matar,
violencia, locura. Cuando una persona no tiene la capacidad para razonar y para el diálogo, es una persona violenta, que en su ignorancia piensa que quieren destruirlo y reacciona como bestia, como animal, en defensa de lo que no es un ataque. Eso es una emoción violenta. ¿Pero por qué lo hace? Porque hasta ahí ha aprendido. No puede desarrollar más porque no ha desaprendido a ser de otra manera, sigue siendo la misma persona y su enfermedad sigue siendo la misma. Es un ser hipersensible. Es un ser egocéntrico que quiere ser el centro de la charla, el centro de la propuesta. Es hipersensible y todo le molesta, pero no busca la solución al problema, sino que le pone más problema al problema. No razona adecuadamente, no tiene sano juicio. ¿Cuánta razón tiene el segundo paso, no crees? Llegamos al convencimiento de que Dios podría devolvernos el sano juicio. ¿Devolvernos sano juicio? Pues darme sano juicio para poder aprender a controlar mis emociones, no a destruir mi vida, tratando de destruir el egoísmo. Eso no lo voy a lograr, nunca. Tengo que controlar al instinto para que no haga actos egoístas. Es como si tuvieras tú una fuerza. ¿No has visto tú cuando se rompe un tubo de agua? ¿Cómo fluye agua? ¿Qué hacen para controlar ese fluido de agua? Está roto el tubo, pero ¿qué hacen para controlar el fluido de agua? Cierran la llave, ¿no es cierto? Y si quieren que salga poca agua, abren la llave hasta donde se necesita. No se abre toda la llave. Asimismo, cuando tenemos un un egoísmo, perdón, egoísmo concentrado, que es ego, psique, tron. Ego, psiquentron es un egoísmo concentrado. De ahí podemos abrir un poquito, cerrar, abrir, cerrar, regular. Y regulamos al instinto. Digamos que el instinto es la manguera. Tenemos 7 mangueras ahí. Queremos que salga poquita agua acá, poquita agua allá. O como cuando programamos un cultivo. Tenemos diferentes parcelas, tenemos mangueras que llegan a las diferentes parcelas y están listas cada una de ellas para alimentar a cada una de ellas. Pero programamos electrónicamente. ¿Cuántas parcelas son? Son 12. Bueno, vamos a programar las parcelas. ¿A qué horas necesitamos allá? ¿A qué horas allá? ¿A qué horas allá? ¿A qué horas allá? Entonces los vamos a controlar desde aquí con 3 horarios diferentes o con 2 horarios. Uno por la mañana, otro por la tarde, una por la madrugada y otro por la tarde. ¿Y cuánta agua necesita? Bueno, pues media hora de carga
o una hora de carga para la otra, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos una vez que controlamos eso? Electrónicamente, cada manguera tiene una forma de abrirse y una forma de cerrarse y los metros cúbicos que va a lanzar. Todo está bajo control. Asimismo, el agua es como el egoísmo en control, que nos ayuda a vivir y hacer el bien. Pero cuando está descontrolado, nos destruye. Y el instinto descontrolado es una falta de control del yo. No es que el yo se quiera esconder, no. Es víctima de la ignorancia. Le falta conocimiento, está en las sombras. Le falta luz. Es víctima de su ignorancia y es víctima de su pasado y es víctima de su pensamiento. Por eso es importantísimo para nosotros comprender este aspecto vital si queremos darnos la recuperación. Necesitamos reprogramar nuestras memorias de reacción. Tenemos que hacer mínimo dos cosas. Controlar las emociones frescas presentes, o sea, tomar decisiones adecuadas hoy para nuestra vida diaria y cambiar la información a las memorias de reacción. Pero esto no podemos lograrlo sin analizar bien el 10º paso y aprender cómo podemos desactivar esa memoria que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer, que me arrastra como un esclavo. Tenemos que derrumbar esas ideas y esos conceptos y tenemos que cambiar esa reacción para que sea más pacífica y perdurable. Y no podemos hacerlo si no aprendemos a hacer en nosotros inventarios que nos ayuden a transformar la vida, a cambiar la existencia en nuestro interior. Necesitamos reeducar al corazón a través del uso adecuado de la inteligencia. Pero solamente decir que son irracionales, que no se pueden controlar, que no, sí se pueden controlar. Nosotros reaccionábamos ante muchos eventos con locura, con gritos, con odio, con venganza. Teníamos un evento y se nos pegaba el evento en el pensamiento y ahí le dábamos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pasaba un día y recordábamos el evento, otro día y pasaban meses y años y seguíamos odiando a una persona por un solo evento. Es que me quitó a mi novia. Nadie te quitó nada, ella decidió irse con él. Además no era tuya. Es un ser humano que puede cambiar de forma de pensar. Entonces, podemos entender que cada acción egoísta es una falta de control tuya, de tus emociones, es una falta de control de tu instinto natural. Cada situación ansiosa que tú tienes, si no sabes guiarla, te va a enfermar. Cada miedo que te surja, si no sabes dominarlo, te va a dominar.
la expresión de dolor en tu cuerpo, si no sabes cómo curarte, si no te cuidas, si no te amas, el dolor va a ser peor. Entonces, no podemos culpar al temperamento. Ay, es que soy temperamento. Pues todo el mundo es temperamental, todo el mundo tiene temperamento, pero no todo el mundo hace locuras como las que tú haces, irracionales, en contra de tu propia existencia, en contra de tu familia, en contra de tu futuro. No todo el mundo reacciona de esa forma. Sí, podemos entender eso. Por eso es que es importante desarrollar nuestra habilidad de comprensión sobre lo que somos y qué estamos haciendo aquí, en este mundo. Me alegro que Dios me haya regalado el entendimiento a través de una investigación. ¿Por qué? Porque eso me hizo liberarme de la ira, liberarme del resentimiento, del odio, de la venganza, porque no guardo rencor con nadie. Pongo límites, sí, porque, ¿qué creen? Si paso por un lugar y me rasgo con un clavo, veo que ese clavo me rasgó y que está haciendo daño aquí, ¿no? Le voy a poner un límite. Quizás solamente lo meta, ¿verdad? Hacia atrás para que ya no rasgue a nadie más, o por lo menos no a mí. Pongo límites, o sea, hasta ahí llegas. En la vida debemos de aprender a desarrollar apegos sanos, sanos apegos. Yo no quiero depender excesivamente de ninguna persona. Respeto y amo a seres humanos, pero de acuerdo a mi relación hay límites. ¿Por qué? Porque unos son hermanos, otros son padres, otros son tíos, otros son primos, y aunque sean familia, en cada uno de ellos el amor no es lo mismo, porque no tienen ni el mismo carácter, ni el mismo comportamiento, ni la misma conversación, ni la misma cultura. Cada quien ha comido algo diferente y lo hace ser diferente. Por eso nuestras relaciones con una persona y con otra persona y con otra persona son diferentes y todo es amor. Porque, ¿qué puedes hacer con alguien que tú no conoces? Vas a llegar y los vas a abrazar y, ay, qué bueno, me da mucha alegría verte y eso, así, así. No, si estamos apoyando en un rescate, tratamos con cariño a las personas, con cuidado, etcétera, con delicadeza, pero esas personas las vamos a ver una vez y quizás nunca más las volvamos a ver. Y nuestro sentimiento de empatía por algún tipo de accidente, etcétera, está ahí. Somos amorosos, somos empáticos, pero no nos vamos a poner a llorar porque vemos un cuerpo o porque vemos una cabeza, un pie o eso, no vas a poner a llorar. Cuando no estamos acostumbrados, pues la impresión es fuerte, pero, pero cuando entendemos que es un accidente,
Alguien va a limpiar todo eso. Y no voy a ser yo, ¿no? Pero tengo que aceptar esa realidad. Entonces, por eso mismo, es que nuestras relaciones son diferentes con cada una de las personas, porque cada persona es diferente. Tenemos los mismos elementos, pero somos diferentes como las huellas digitales de tus manos y de tus pies. Son únicas. Así que por eso el tratamiento necesita ser personalizado, no globalizado, sino tiene que haber un tratamiento personal. Y tiene que conocer la persona qué es lo que va, cómo la va a ayudar a esa persona a salir de ahí. Si yo no soy experto para ayudar a alguien, pues, ¿qué voy a hacer? Me quedo en pausa. Un día llegué a un lugar y una persona estaba preocupada y le digo, ¿qué le pasa, señora? Es que mi esposo se cayó del techo. Iba subiendo la escalera y se cayó. Y ahí está y se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? A ver, ¿dónde está? Ya le di, le dije, oye, a ver, ¿puedes mover el cuello? Sí. ¿Tu mano? Nomás la mano está. Ok, veamos. Iba subiendo la escalera, ¿qué llevabas en la mano? Agua. Ah, ok. Por eso es que parece ser que es mucha sangre, pero es agua. Bueno, ahorita llamo a la ambulancia, ¿eh? Llamé a la ambulancia en menos de 10 minutos ahí estaba la ambulancia, ¿no? Ya había los camilleros, le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, agárralo de aquel lado así, subirlo a la camilla, ¿ok? Lo subí a la camilla junto con los camilleros y se lo llevaron, ¿verdad? Yo no moví al hombre, pero sí quise ver en qué estado estaba para poder decirles a ellos en qué términos estaba la persona. Así que, pues, llegaron pronto. El, ese es el asunto, ¿verdad? De que necesitamos nosotros tener control de nuestros actos, de nuestros pensamientos, pero esas memorias no las puedes controlar solamente con un deseo, un anhelo, un pensamiento o una oración. No puedes controlar. Tienes que entender que tienes que reprogramar esas memorias. La oración es buena, te puede consolar, pero no te va a cambiar. Mira cuántas personas que rezan, que oran y que hacen muchos actos bondadosos, entre comillas, pero son personas irascibles. Por eso está la canción esa de Doña Carlota, ¿verdad? Que ponchó no sé qué tantas pelotas, ¿no? Entonces, pues es una persona irracional, aunque fuera ella rezandera y representara a la congregación donde ella estaba. Lo cierto es que tenía un mal carácter.
Y eso no le daba buena fama, ¿no? Pero ella no podía controlar eso. ¿Por qué? Porque es una memoria de reacción. Es que no quiero que destruyan mi jardín o qué sé yo, ¿verdad? Es un celo. Ella quería darles lecciones, pero los niños también, y los padres de los niños. ¿Qué no podían hacer hecho un convenio? Hablar con la señora y hablar con los niños, hablar con los padres. Bueno, pues ayúdeme a poner una protección ahí, mira, pongan una lona o algo para que su pelota no se venga para acá. Yo no me importa que jueguen, ¿no? Pero su pelota destruye el jardín. ¿Y quién me lo va a pagar? ¿Sus padres? ¿No? Entonces, aquí hay un desequilibrio de valores. Son acciones de injusticia que no es una persona, es una comunidad que se ve involucrada en una acción responsable, pero la incapacidad de hacer convenios, de vivir en paz, de ver la injusticia de un lado y no tener un sano juicio en la realidad, en el entorno. Entonces, somos malos para hacer juicios. Y por último, pues, necesitamos poner atención a esas emociones violentas que son locura y que puede cambiar. Puedes dejar de reaccionar así, decir que amas y eres codependiente, decir que algo no te hace mal y eres comedor compulsivo, algo que no puedes dominar. Cualquiera puede dominar un defecto de carácter con la ayuda de Dios, la comprensión que Dios nos da y el poder que Dios nos da para cambiar, pero es un trabajo nuestro, no de Dios, porque está aquí en nuestra casa, aquí adentro. Bueno, hasta aquí voy a dejar la reflexión el día de hoy, agradeciéndole a Sandra por su servicio y vamos a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar.